Hola, soy Jesús Merino, soy médico adjunto del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Basurto y he preparado una pequeña sesión que espero que sea útil sobre el manejo y el enfoque de la bronquitis aguda, que es un cuadro muy habitual tanto en atención primaria como en urgencias, y nada, espero que sea útil. Los puntos clave que me gustaría remarcar de inicio son: el primero, que existe una clara sobreprescripción de antibióticos en infecciones de tracto respiratorio inferior, y además en muchas ocasiones utilizándose antibioterapia de amplio espectro como la amoxicilina clavulánico y fluorquinolonas. La mayor parte de las infecciones son autolimitadas y no precisan tratamiento antibiótico. Además, que es importante diferenciar la bronquitis aguda de lo que es la exacerbación de una broncopatía crónica, que el esputo purulento, a diferencia de lo que se cree habitualmente, no tiene capacidad en la bronquitis aguda de indicar infección bacteriana o vírica, y además que en nuestro entorno, al menos en ocasiones, este tipo de patologías son abordadas de inicio tanto por enfermería como procesos leves autolimitados o como por los facultativos médicos. Entonces es importante que todos aprendamos un poco a manejarla y a no caer en errores que son muy habituales. La bronquitis aguda es un trastorno inflamatorio difuso y autolimitado de la mucosa de tráquea y bronquios. Es un proceso que puede cursar como agudo o subagudo, que tiene tos habitualmente, con o sin expectoración, que dura generalmente menos de 3 semanas y que suele estar acompañado de síntomas de vías respiratorias superiores y un cuadro constitucional. Es un motivo muy habitual de consulta tanto en atención primaria como en urgencias, y el más del 90% de los casos la etiología es viral. Influenza A y B son los que dan además los casos más sintomáticos. Por orden de influencia le siguen para influenza y virus respiratorio sincitial. También hay casos por coronavirus y casos por virus que producen habitualmente síntomas de vía respiratoria superior, como son adenovirus y rinovirus. Como hemos dicho, menos del 10% son causados por bacterias como Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae o Marosella catarrhalis, y hay que diferenciarlo de los agentes habitualmente implicados en la agudización de la broncopatía crónica, como neumococo, Haemophilus influenzae y Pseudomonas aeruginosa. También los tóxicos, los irritantes y la contaminación ambiental puede dar lugar a cuadros de bronquitis aguda, y esta idea que tenemos de siempre de que el frío realmente no tiene importancia patogénica en sí mismo en el desarrollo de la bronquitis. Pongo esta presentación sobre lo que es el tracto respiratorio superior e inferior, que a priori todos sabemos. ¿Y por qué lo pongo? Porque muy habitualmente se llaman los cuadros de bronquitis, lo vemos mal llamado como catarro de vías altas, y no, cuando algo produce tos con expectoración, la expectoración está producida por la inflamación de la mucosa de tráquea y bronquios, y tráquea y bronquios son tracto respiratorio inferior. Respecto a la fisiopatología, bueno, dejo aquí unas nociones, unas ideas, pero lo importante es que al final lo que se produce es una alteración de la función mucociliar, lo que produce una mayor adherencia de gérmenes a la mucosa. Además, hay un proceso inflamatorio que da lugar a una hiperreactividad bronquial y está producido por un desequilibrio adrenérgico-colinérgico y además una liberación de histamina. Por otro lado, la persistencia del genoma del virus en la mucosa de la tráquea y los bronquios produce una serie de citoquinas que pueden producir una respuesta inflamatoria similar a la que ocurre en las crisis de asma. El cuadro clínico, pues todos lo conocemos. En general lo que tenemos es malestar general, síntomas de vía respiratoria superior como congestión, rinorrea, mialgias, cefalea, la fiebre, que no suele ser muy prolongada en el tiempo, menos de 3 días generalmente, tos, que puede ser seca al inicio y posteriormente ser productiva, y disnea, que no es tan habitual en los cuadros de bronquitis aguda. Además, el esputo, como hemos dicho, puede ser claro o puede ser purulento. Hasta el 50% de las bronquitis agudas víricas tienen expectoración purulenta, y tener claro que la purulencia forma parte de lo que se llama la historia natural de una bronquitis aguda vírica y no sirve para pensar en infección bacteriana o vírica, a diferencia de lo que se ocurre en la broncopatía crónica, que son pacientes que están muy colonizados por bacterias, y el cambio del color del esputo puede tener una significación en este aspecto. Además, ¿qué es el esputo? Es la expresión clínica de la inflamación de la mucosa. El cuadro clínico, por lo tanto, tiene un síntoma principal, que es la tos, que es muy inespecífico y que puede durar hasta 2-3 semanas por esa hiperreactividad bronquial que hemos comentado. La exploración física, quedarnos con la idea de que habitualmente es normal. La saturación es normal, la frecuencia respiratoria es normal, y en ocasiones podemos auscultar sibilancias, roncus, pero en general una exploración normal.
Y pongo esta diapositiva pues porque en ocasiones se hace referencia, cuando se ausculta, se hace una auscultación pulmonar, se hace referencias a hipoventilación generalizada, disminución de la ventilación, y no, la ventilación es la renovación, la mecánica de la renovación del aire alveolar, y por lo tanto al auscultar no podemos saber si alguien ventila o no ventila. Escucharemos el murmullo vesicular disminuido, abolido, pero no la ventilación. La bronquitis, por lo tanto, puede ser aguda simple, puede ser obstructiva cuando auscultamos sibilancias, puede ser purulenta cuando hay un esputo purulento, y puede ser obstructiva y purulenta aguda. Yo creo que deberíamos llamar las cosas por su nombre y no hablar de diagnósticos más vagos de infección respiratoria. El diagnóstico, por lo tanto, es un diagnóstico clínico que es fácil de establecer, difícil de confirmar. ¿Por qué? Porque en primer lugar el síntoma principal, la tos, es muy poco específico. Pero además no hay datos exploratorios patognomónicos ni hay pruebas complementarias definitivas. ¿Para qué realizamos las pruebas complementarias? Solamente para descartar, sobre todo, una neumonía, asma u otras entidades que puedan ser similares. Y los estudios microbiológicos se hacen en situaciones muy especiales o muy concretas porque el rendimiento es malo. ¿Qué pruebas solicitamos entonces? Pues en principio habrá que tener en consideración pues, el tiempo de evolución, la situación clínica, las constantes del paciente, las características del paciente, y saber que a día de hoy la situación va cambiando, y lo que antes era un paciente primero valorado en atención primaria, tratamiento sintomático, y cuando iba mal acudía a la urgencia hospitalaria, a día de hoy cada vez más vemos la situación de que los pacientes van de primeras a una primera evaluación al hospital, y por lo tanto son cosas a tener en cuenta. Placa de tórax, pues la solicitaremos primero cuando hay una sospecha clara de neumonía, pero en ocasiones podemos valorar diferentes ítems, por ejemplo, el mantener una taquipnea permanente, una taquicardia, fiebre o una auscultación sugestiva. Si no hay ninguno de estos hallazgos y es un paciente sin comorbilidades, pues tampoco necesitamos pedir una radiografía. Valoraremos pedirla también en caso de persistencia clínica tras un tratamiento sintomático, si además hay factores de riesgo como los que se exponen aquí, ¿no? Haber tenido una neumonía, la edad. Analítica, pues bueno, cuando haya unos hallazgos evidentemente en la radiografía, pues solicitaremos analítica ya pensando en otro escenario diferente al de la bronquitis, cuando hay una clínica bacteriémica que nos haga dudar o cuadros prolongados con mucha comorbilidad, pues podemos valorarlo. En cuanto al tratamiento, pues lo que todos sabemos, el tratamiento sintomático, hidratación, humidificación de vías aéreas, antitérmicos, antitusígenos utilizamos, pues claro, cuando hay una tos que sea invalidante, que impida el descanso nocturno, se puede valorar cloperastina, dextrometorfano, pero al final el antitusígeno por excelencia es la codeína. Los broncodilatadores y los corticoides los utilizaremos sobre todo cuando hay un componente obstructivo en la bronquitis aguda. El uso de mucolíticos pues tiene poca evidencia de beneficio. En cuanto al tratamiento antibiótico, pues bueno, podríamos valorar de inicio tratamiento con macrólidos como acitromicina, claritromicina, cefalosporinas, amoxicilinas, e intentar evitar esto que se utiliza mucho por la medicina defensiva que se lleva a cabo, de utilizar antibioterapia de amplio espectro. Por otro lado, también tenemos la posibilidad de tratar con antivirales. La guía NICE nos da una secuencia como la hospitalización del año previo, diabetes, insuficiencia cardíaca o inmunosupresión o tratamiento con corticoides, y en función de la edad, 65 años y 2 de estos criterios o más, y 80 años y un criterio de estos o más, en caso de que el tratamiento sintomático no haya mejorado, pues se puede valorar. Y además se puede valorar tratamiento antibiótico de inicio en pacientes con inmunosupresión, pacientes con insuficiencia cardíaca, inmunodeprimidos, fibrosis quística, enfermedades neuromusculares, en los que la sospecha o la posibilidad de sobreinfección es mayor que lo habitual, que suele ser en torno al 5%. También les dejo aquí una serie de estudios en los que bueno, se ha testado con amoxicilina o acitromicina y un placebo, y en ningún caso la mejora de los síntomas fue significativa y la vuelta a la vida de la actividad normal fue muy similar. Por lo tanto, tienen poca evidencia de que haya una necesidad de instalar antibiótico. Bueno, pues espero que la sesión haya sido útil, interesante, y que nos valga pues en principio para evitar este sobretratamiento de esta entidad tan habitual y que nos sirva para hacer una buena orientación. Nada, un saludo a todos y muchas gracias.